Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Código FEM. Yo soy Irene Machado, voy a estar hosteando este episodio que vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama científica versus emprendedora. Hoy nos acompaña Gabriela López de Fundación Cruza, que también está aquí por segunda vez. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un rato súper entretenido estar acá con ustedes. Hoy también nos acompañan dos emprendedoras del programa Constelar y vamos a hablar un poquito de los cambios a los que se enfrentan las emprendedoras cuando deciden comenzar a emprender y cuáles son esos obstáculos que surgen y ellas cómo se enfrentaron a ello. Entonces, para hacerlo nos acompañan dos emprendedoras del programa, Galit Ackerman, bióloga, enamorada de la ciencia y directora del emprendimiento Biofon. Hola, muchas gracias por tenerme y la oportunidad. Y también nos acompaña Sofía Olloa, ingeniera en biotecnología, amante de la naturaleza y cofundadora de Grivas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿verdad? Para romper el hielo, nos gustaría que cada una de ustedes nos pueda contar cuál es su emprendimiento, ¿verdad? ¿Qué las hace emprendedoras? Y básicamente, como de una manera simple, en qué consiste y también cómo está relacionado con el área STEM. Entonces, si querés, puedes comenzar vos, Galit. Ok, me encantaría. Bueno, básicamente nuestro emprendimiento se llama Biofon y nosotros lo que estamos haciendo es un dispositivo, una tecnología a base de ciencia, de hongos, para degradar compuestos contaminantes del agua. Entonces es un dispositivo que logramos integrar en el agua y va limpiando los compuestos emergentes como compuestos farmacéuticos que están presentes en el agua. Y relacionado con el área STEM, bueno, precisamente con ciencia, más que todo, pero también una tecnología nueva e innovadora. Ok, súper interesante. ¿Y vos, Sofía, puedes contarnos? Bueno, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí. Y para contarles un poco de mi proyecto, me gustaría empezar con un breve contexto. Yo tengo dos perritas y me encanta verlas jugar y ellas son felices jugando. Pero juguete que les doy, juguete que rompen. Y esto a mí me genera dos preocupaciones muy importantes. La primera es que cuando están jugando y lo están rompiendo, se traguen pedazos de plástico o de otros materiales que les van a hacer mal. Y la segunda es que luego me dejan a mí con pedazos de juguetes que no son reciclables y la única forma de desecharlos es tirándolos a la basura. Pensando en esto, mi socia Catalina y yo creamos Yoco, que es el primer juguete para mascotas completamente compostable y seguro para esos chiquitines de la casa. Yoco es el primer producto de nuestra empresa Grivas y en Grivas lo que hacemos es crear materiales ecológicos a partir del micelio de hongos. El micelio de hongos, para explicarles un poco, es una estructura bastante similar a las raíces de las plantas y también va a estar a base de sustratos vegetales que pueden provenir de desechos de otras industrias, por ejemplo la industria forestal o la industria agrícola. De esta forma favorecemos una economía circular. E igual que Galit, tenemos la parte de ciencia en el área STEM, ¿verdad? Y también las tecnologías y procesos que estamos incorporando para obtener los productos. Ay, muchas gracias a las dos por su explicación. Bueno, yo creo que también con esta descripción podemos ver qué tanto están ustedes involucradas, ¿verdad? En la parte de ciencia, ¿verdad? Como son científicas, ¿verdad? Como mencionábamos, Galita es bióloga, vos sos biotecnóloga. Uh-huh. Entonces, también por eso son invitadas de este episodio, porque nos gustaría también saber desde su perspectiva cómo fue ese proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cambios o esas cosas que tal vez no se esperaban en un proceso como emprender, ¿verdad? Cómo pasan de tal vez, ok, yo sí sé mucho de esa parte de ciencia, de hongos, ¿verdad? Que en el caso de las dos trabajan con hongos. Y cómo se empieza el proceso de emprender y cuáles son esas grandes diferencias, ¿verdad? Cuando les hablamos de este tema, ¿alguna les surge así como lo primero que nos quieran comentar al respecto? Yo creo que hacer el cambio es como encontrarse con un montón de cosas que uno no sabe. Porque está bien, tal vez manejo parte de la parte técnica, pero en realidad esa parte técnica está compuesta por un montón de elementos que me voy a ir dando cuenta en el camino y además emprender involucra un montón de elementos más allá de ese conocimiento que yo traigo, involucra empezar a hacer networking, finanzas, marketing, un montón de cosas que uno no sabe y cuando uno está empezando tiene que ir aprendiendo de todo un poco y es todo un reto ese proceso de entender que más allá de la idea que uno viene, para estar la realidad hay que meter un montón de conocimientos más y personas más. Tal vez ahora que decías eso de la idea que uno tiene, ¿cuándo se les ocurrió que la idea de ustedes podía ser un negocio? ¿Verdad? Ustedes que están todavía en la academia,
¿cuándo se les ocurrió de pronto que esto tiene una aplicación comercial y que nos podemos beneficiar como sociedad del conocimiento que ustedes están creando? Yo creo que para responder esta pregunta, tal vez vos puedas coincidir conmigo, porque fue a partir del problema y como encontrar esta solución, ¿verdad? En nuestro caso de Biofon fue darnos cuenta que había compuestos farmacéuticos en el agua que tomamos. Entonces fue preocupación y ese llamado a actuar. Y siento yo que con lo que decías presentando el negocio, es eso, ¿verdad? Vos sentiste tal vez una preocupación por tus propias mascotas y por las mascotas de todas las personas, y eso es lo que lo hace a uno querer decir, hagamos esto, algo más que una idea. Y después, a mí me pasó, llega a ser un negocio, ¿verdad? Pero es como estas ganas de aplicar lo que uno sabe que puede funcionar. Y coincido perfectamente, porque yo también siento que cuando uno está pasando de ciencia a emprender, hay muchos huecos de información. Uno no sabe qué va a pasar. Y así fue en el prototipado, que las dos estamos en el prototipado y nosotras tenemos información y artículos científicos y leemos y llegamos a un punto que decimos, no sé, no tengo idea qué va a pasar. Puedo tener hipótesis, pero realmente saber qué decisión vamos a tomar después, nos daremos cuenta en el camino. Entonces es como ir caminando pasito a pasito y es esta toma de decisiones que siento yo que lo hace a uno como emprendedora, no solo científica. Me gustó mucho eso que dijo y bueno, en realidad en nuestro caso empezamos un poco al revés porque la idea proviene de la tesis de mi socia. Entonces ella hizo la tesis, trabajó y empezó a ver el micelio como un biomaterial y cuando me contó, ahí fue donde se une junto con el problema, como mira, podríamos utilizar esto para, pero fue un proceso de un conocimiento generado gracias a la academia y un problema que encontramos en el día a día que logramos juntar y hacer clic. Uh-huh. En mi caso también se parece, porque también salió de una investigación que se realizó y me encanta que nos hayan unido a las dos porque utilizamos micelio sí. Y también lo utilizamos como un biomaterial, entonces fue darnos cuenta de la posibilidad y a la vez el problema y decir, con esta información que ahora sé, quiero hacer algo, ¿verdad? Sí, especialmente porque aquí, como somos de hongos, aquí en Costa Rica hay como mucha biodiversidad y hay mucho por explotar y que eso muchas veces se queda o incluso puede ser que esté en las universidades, en la academia, esté ese conocimiento, pero no está saliendo a la sociedad y volvemos al punto que decían, ¿cómo puedo hacer algo que le sirva a la gente? Ok, y cuando, ¿verdad? Ustedes hablan de esto, de algo más que empezó en la academia, ¿verdad? De, conocer el hongo y conocer las posibilidades. Y cuando ya deciden se van dando cuenta de esto, la preocupación y querer que se empiece a divulgar, que se empiece a usar, y dicen, bueno, ¿y si emprendemos? Cuéntenos un poco ¿cuál fue el primer paso o los primeros pasos como hacia dónde empieza una persona que tal vez sea como ustedes, que sea como científica y diga, es que qué difícil empezar a emprender, ¿verdad? Podríamos escuchar cómo lo vivieron ustedes y, ¿verdad? ¿Por dónde es que uno se van caminando para hacer ese salto? Bueno, en mi caso, nosotros lo que hicimos fue sentarnos a hacer como una investigación fuerte, buscar bibliografía, empezar a investigar, nos dividíamos temas y decíamos, bueno, tendríamos que buscar sobre esto, buscar también un poco de costos, porque también teníamos como la idea de cuánto nos va a costar llevar esto. Y para nosotros la salvada, la verdad, fue Constelar, porque estábamos un poquito perdidas y de repente llegó Constelar y nos dio una guía, nos ubicó y aquí estamos hoy. Coincido perfectamente. No es excepción en este momento porque también Constelar fue el que nos ayudó, ¿verdad? A dirigirnos bien. Nosotros teníamos esta idea, pero no pensábamos que podía ser, de hecho, utilizable a un nivel de negocio. Lo pensábamos como una aplicación, pongámosla en el ambiente, hagamos un cambio. Y vimos el anuncio de Constelar. Eso fue en el 2021. Y vimos el anuncio de Constelar y así en ese momento mi tutor me dijo, ¿por qué no lo intentamos? ¿Podría ser? Y yo dije, ¿podría ser? Entonces todo empezó con un podría ser y yo me pongo a pensar ese momento que también fue de mucho coraje,
de decir, esto puede servir también para algo que me vaya a beneficiar no solo a la sociedad, al medio ambiente, pero también como un negocio propio, ¿verdad? Y poder surgir como mujer emprendedora. Hablemos un poquito acerca de los retos, ¿verdad? Porque definitivamente a mí me gusta mucho cómo están hablando, porque también están dejando plasmadas las semejanzas que hay entre ser científica y ser emprendedora, y las dos lo abordan con un espíritu de experimentación muy interesante, ¿verdad? Hacemos un estudio, revisamos la información disponible, tenemos un montón de hipótesis, ¿verdad? Entonces hay un montón de atributos y de beneficios de ser científica emprendedora, pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Entonces definitivamente tienen que haber retos, y me gustaría saber cuáles son los principales o al menos los que ustedes con más fuerza enfrentaron o con más miedo enfrentaron en el proceso de convertirse en las emprendedoras que son hoy. Ok, a mí esta pregunta y este reto yo lo siento en estos años como un proceso de introspección, porque al inicio, y me hace mucha gracia también con el título, que yo sentía que era como cambiarme de ropa. Entonces voy al laboratorio y trabajo como científica, y después voy en la noche, cuando llegue del laboratorio, de mi tesis, y me siento a hacer cosas del emprendimiento. Y me cambio de ropa, cambio de mentalidad. Y me fui dando cuenta con mucha ayuda, que realmente es una misma ropa, ¿verdad? Es la misma persona, y es nada más, bueno, no nada más, un gran trabajo, pero es verlo de una manera integral. Entonces, ese reto tal vez de no verlo como competencia, sino no verlo como dos partes separadas, sino volverlo parte de una, nada más, que uno vaya al laboratorio con mente tanto de científica como emprendedora, y hasta haciendo trabajos y finanzas también como científica en el emprendimiento. Siento que esa sinergia y esa coexistencia de ambos mundos es un reto bastante grande, y tal vez que nadie le enseña. No es algo que se pueda enseñar, ¿verdad? Es una habilidad tal vez un poco más blanda que uno va adquiriendo en el camino. Y ahí fue como mi mayor reto, poder no tener estos bloqueos en aquí estoy y ahora me voy a esto otro, ¿verdad? No sé si vos coincides. Me encantó de verdad todo lo que dijo, porque sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, para agregarle, el año pasado nos enseñaron una serie de necesidades y emociones, y ahí aprendí sobre la palabra expansión personal, ¿verdad? Y creo que aplica muchísimo a eso, a dejar de verme como académica o científica y empezarme a verme como muchas cosas que puedo ir aprendiendo. Y tal vez como en un lado menos personal, yo diría que uno de los retos más grandes que nosotras estamos enfrentando ahorita es el dinero, la verdad. El tema de finanzas, el tema de que cuando uno está en academia, los laboratorios, o sea, hay mucho dinero detrás de esos laboratorios que uno usa y llega de cierta forma a ver con naturalidad como esto es lo que es un laboratorio, y uno tiene esa idea, y cuando uno quiere establecer el propio y se da cuenta de lo que cuesta cada uno de los equipos, desde el más pequeño, los reactivos, todo eso es como empezar a darse cuenta de, ok, necesito una inversión muy grande, y también surge un reto de creatividad. Ok, no tengo este dinero, ¿cómo hago con cosas que sí puedo comprar para adaptar y hacer tal vez algo semejante a ese equipo que necesito? Y esos diría que son los retos, algunos de los retos que estamos enfrentando. Sí, totalmente. Y cuando pensamos también en tal vez en aspectos técnicos, digamos, del proceso de emprender, bueno, ahora nos mencionabas, ¿verdad? Todo esto del rol me pareció súper interesante, ¿verdad? Lo de pensar que tal vez cuando lo planteamos lo pensamos como un versus, como un cambio de hecho, la introducción pensé como es como un cambio de rol, y pensar que más bien en realidad no es un cambio, porque ustedes siguen haciendo los dos en paralelo o incluso al mismo tiempo. Entonces es súper interesante. Y no puede vivir una sin la otra. Exacto. La científica y la emprendedora tienen que, ¿verdad?, coexistir, porque si no, no pueden llevar adelante la idea. Ajá. Y bueno, lo que mencionabas también, ese como un reto importante, el tema de los laboratorios y del acceso a tener estos tal vez materiales y demás.
pensaba también bueno, ustedes conocen más del área de ciencia, como mencionamos, pero del área de emprendimiento, ¿cuáles fueron como tal vez esas cosas que empezaron a aprender y que ahora dijeron como, wow, uno tiene que saber de eso para emprender? Porque también eso siento que uno tal vez cuando piensa en emprender, le cuesta entender todas las cosas que implica emprender, ¿verdad? Y también siento que entre más lejano esté uno de ese mundo y le toca enfrentarse, ¿verdad? Más es la sorpresa de, yo tenía que saber de esto. Uh-huh. Entonces también me gustaría saber, entonces, cómo han vivido eso y tal vez, sí, como hablar de una o dos o las que quieran de esas áreas o aspectos específicos y cómo se sienten al respecto de tal vez manejarlos más o manejarlos menos, ¿verdad? En el momento en el que están en su proceso de emprender. Uh-huh. A mí me encanta algo que aprendí en el programa de Constelar y el resumen es la palabra necesidad y es algo que aprendí en el proceso de emprender, porque en ciencia con todo un laboratorio, con literatura que ya se ha venido desarrollando, uno tiene una idea, ¿verdad? Pero usted lo hace porque puede y porque es interesante. Pero a veces hay preguntas, por ejemplo, de ciencia básica, de hecho mi tesis, súper interesante de ciencia básica, pero tal vez en este momento no hay una necesidad precisa. Y fue en el programa de Constelar donde dije, wow, como emprendedora yo tengo que buscar una necesidad, un interés, mejor las dos, para poder llegar a los segmentos de mercado, llegar a las personas o a los clientes. Y para mí fue eso como un life changing, ¿verdad? Me cambió el punto de vista. Y en nuestro proceso de experimentación, de hablar con los clientes, de potenciales clientes, en el momento cuando estábamos apenas dando la idea, hubo un choque de puertas, ¿verdad? Nos cerraron puertas y nos decían, no, es que no lo necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo decía, pero lo necesitan. Y él me decía, pero para mi negocio, realmente no. Entonces es ese cambio, tal vez ese momento en donde yo dije, aprender es saber contemplar necesidades, muy diferente a lo que pasa en la ciencia y más en la academia, uh-huh. Cuando hay financiamientos por año, por ejemplo. Y otra de las cosas para terminar de mi parte que también sentí muy fuerte fueron las finanzas, ¿verdad? Los números. Y siento que eso es para cualquier persona de las ciencias que esté muy metida en sus investigaciones, hablar de ventas te mueve el piso. Es como, wow, estamos hablando ya en otro reino, ¿verdad? Del espectro, en otro momento, pero uno aprende y poco a poco se va abriendo la posibilidad de entender. Es también como tener esa apertura de, yo sí puedo hacer esto, nada más voy a ir más lento, voy a tomármelo con calma, pero sí puedo, pero definitivamente eso es un paso que no había contemplado antes de emprender. Bueno, yo de nuevo tengo que coincidir que en eso es una gran diferencia entre la academia y emprender, porque en academia una idea e investigar porque está interesante se vale, pero en emprender no necesariamente, ¿verdad? Tiene que haber justo eso. Y creo que todo el proceso, yo creo que yo siempre he entendido que detrás de emprender hay mucho trabajo, pero no sabía cuánto. Tal vez por ahí, o sea, como que hay muchos procesos de investigación, no de laboratorio, sino de investigar a mis clientes, investigar a mis proveedores, o sea, hay muchas cosas que uno no sabe que tiene que empezar a averiguar para lograr que funcione. Y volviendo al tema, por ejemplo, de los números, esa combinación de soy científica, pero también soy emprendedora, es como, bueno, yo estoy en el laboratorio, lo haría así, me cuesta 10,000, digamos. Tengo que pensar cómo hacerlo de una forma más económica porque entonces mi modelo de negocio no funciona. Entonces ahí es donde ya se empieza a volver uno no un cambio de ropa, sino gabacha siempre con, no sé, con tacones por debajo. Sí, me parece así, me han abierto los ojos. En todo este rato estaba aprendiendo demasiadas cosas que de verdad siento que tal vez yo por no estar del lado de la ciencia, nunca se me hubiera ocurrido. O sea, siento que también desde el lado de afuera de la ciencia, siento que tal vez las personas que me rodean o el mundo en el que tal vez yo he vivido siempre más bien ha sido al revés. Es como, ¿verdad? ¿Qué puede vender? Es verdad, más rápido antes de buscarlo como ustedes lo ven, que es encontrar
algo que les gusta un montón y luego más bien luego decir como no, pero en realidad aquí sí hay algo que hay una necesidad y todo lo que mencionaba Galit, ¿verdad? Pero esto sí es una necesidad de las personas, pero realmente es una necesidad que yo quiero adquirir. Entonces me parece súper interesante la manera en la que ustedes lo ven, porque es así un paralelo, una visión súper diferente a lo que pueden vivir muchas personas. Y también me llama mucho la atención y me hace muy feliz también que estén las dos compartiendo tantas vivencias que en realidad fue intencional, ¿verdad? Convocarlas, pero hay más coincidencias de las que yo pensaba que iba a haber. Entonces también me siento feliz de que puedan compartirlas aquí y que también las personas que las estén escuchando puedan decir como, hey, sí, hay como tal vez un patrón, ¿verdad? Uh-huh. Algo que me gustaría saber y que creo que sería Tony también recalcar, también como para ir dando como un wrap-up, un cierre, ¿verdad? Me gustaría que nos pudieran comentar cuáles son esas herramientas, cuáles son esos apoyos o básicamente cómo ustedes han ido en este proceso, ¿verdad? Nos mencionaron el programa Constelar, pero me gustaría saber sobre también herramientas, recursos o demás que ustedes han sentido que han sido clave en este proceso de verdad, de aprendizaje, porque más que un cambio lo veo como un aprendizaje. Uh-huh. Yo diría que suena un poco feo, pero la principal herramienta son las personas. El aprender a hablar, aprender a pedir ayuda, aprender a buscar gente y hacer todo ese proceso de networking, creo que es esencial, porque así es como muchas cosas que nosotras tenemos ahorita las hemos conseguido. Entonces, bueno, hablamos con un profesor, no tenemos equipo, vengan, trabajen acá. No tenemos el hongo, conseguimos, así, hablando con gente, digo, pero esta persona produce hongo y llegamos a la otra persona. Entonces creo que es el perder miedo a decir no sé, que a veces también en ciencia hay un miedo de no tengo las respuestas, y también por eso es donde empieza el proceso de investigación, ¿verdad? Y enfrentar a la gente, exponerse, expresar esas necesidades que la gente tiene hacia uno y uno tiene hacia ellos, e ir estableciendo esa red de apoyo, para mí es de las principales herramientas que como científica, como emprendedora o como persona trabajadora, digamos, cualquier persona debería desarrollar esa habilidad de pedir ayuda. Nosotras podríamos hablar por horas porque me encanta la conversación y no quiero que termine, pero coincido totalmente y cuando mencionaste la pregunta, yo de una vez pensé en mi equipo. Sin mi equipo no podría. Ivonne Rodríguez y Keylor Rojas son los que están detrás de todo lo que yo presento hoy, de lo que he hablado. Entonces, definitivamente acompañarse y tener una red de apoyo en el que uno pueda confiar, pueda comunicarse de manera transparente y compasiva, me parece la mejor herramienta, y que de esa forma uno puede progresar y me parece muy lindo también observar cómo desde el Impact Hub San José pasa perfectamente eso, ¿verdad? Yo las veo a ustedes, por ejemplo, en este podcast de hoy y es un reflejo de lo que estamos hablando, de estas herramientas como un buen equipo, que todas tengan un mismo objetivo de mejorar. Entonces, me encanta. Ay, no, muchas gracias a las dos por sus palabras. Realmente es inspirador ver todo lo que han evolucionado y de verdad como esta experiencia realmente ha sido expansiva y se nota que ya no hay cambio de ropa, sino que ustedes son científica y emprendedora. Así que gracias por compartir de verdad sus vivencias. Sí, muchísimas gracias a Gabriela también por estar aquí co-hosteando el episodio de hoy, y a las invitadas, ¿verdad? A Sofía y a Galit por estar en el episodio de hoy. Les queremos comentar y agradecer también a todas las personas que están escuchando este podcast y comentarles que, bueno, en 15 días hay un nuevo podcast, un nuevo episodio, y que estén pendientes de todo lo nuevo que se viene en Código FEM. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.